y que de los observacionales son los mejores. Estos describen relación entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento dado. Y aquí sí hay correlación y en función de la relación causa-efecto. Con estos dos estudios sí puedo establecer causa-efecto. Es decir, puedo establecer esa asociación de esas dos variables causa-efecto. Estos estudios están diseñados para evaluar asociaciones entre exposición y efecto o resultado. Frecuentemente su objetivo es identificar posibles causas del efecto. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas o cuál es la causa del efecto? La siguiente. Estos diseños pueden ser sumamente complejos. Ese es el problema. Y abarcan diversas categorías, conceptos o variables. Por eso les decía, el transversal descriptivo es tan fácil de hacer y sin costo y bien rápido. En cambio, estos dos, vamos a ver, uno de ellos es más difícil. El de cohort, el de casos y controles es un poquito más sencillo, pero todavía implica un poquito más de complicación, más de elaboración que el transversal. Cuando establecen relaciones causales son explicativos. Su diferencia con los experimentos es la base de distinción entre experimentación y no experimentación. Es decir, en estos dos se acercan a los experimentos, pero en estos dos el investigador no manipula las variables. Esa es la diferencia, no manipula, pero sí puede seleccionar grupos elegidos al azar y muestras también elegidas al azar. En estos diseños transeccionales, correlacionales, causales, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad. Por eso les digo, aquí no interviene el investigador. Esa es la diferencia de los experimentales. O suceden durante el desarrollo del estudio y quien investiga solo los observa y los reporta. Ya sabemos que para establecer un nexo causal, las variables independientes deben anteceder en tiempo a la o las dependientes. Recuerden, la variable dependiente es la variable central del estudio, la dependiente siempre. ¿Sí? Entonces, si yo voy a estudiar diabetes, esa es variable dependiente, ya sucedió. Ahora quiero ver cuáles son las probables causas, entonces serían las independientes. ¿Sí? Aunque sea por milésima de segundo, por ejemplo, la relación entre el nivel de estudio de los padres y el interés por la lectura de los hijos, es obvio que la primera variable, que es el nivel de estudio de los padres, es antes que la variable del interés de la lectura de los hijos. Entonces, primero los padres deben de tener ese nivel de estudio de los padres para que los hijos tengan el interés de la lectura. Debe existir covariación entre la o las variables independientes y dependientes. Pero además, la causalidad tiene que ser verosímil. Si decidimos que existe un vínculo causal entre la variable nutrición y rendimiento escolar, resulta lógico que la primera, es decir, la nutrición, es causa de la segunda, que es el rendimiento escolar, y no al revés. No el rendimiento escolar, no la nutrición va a depender del rendimiento escolar. No sé si me queda claro. ¿Sí? Ejemplo, otro clínico, cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón no va a depender, más bien, ¿cómo explicarles? El tabaquismo, si yo quiero relacionar cáncer de pulmón con tabaquismo, no depende, el cáncer de pulmón depende del tabaquismo y no al revés. El tabaquismo depende del cáncer de pulmón, por ejemplo. A eso se refiere aquí. Debe ser algo verosímil, algo que tenga lógica. No voy a investigar algo que no tenga lógica. Entonces, el primer estudio de los dos estudios observacionales analíticos, estos son más fáciles de hacer y son de más corto tiempo. Estos estudios de casos y controles son retrospectivos. ¿Por qué retrospectivos? Su nombre lo dice, caso. Voy a estudiar un grupo de enfermos o con un problema de salud y el otro grupo va a ser control, van a ser sanos. Y entonces de ambos grupos me voy a ir hacia atrás a buscar antecedentes. Pero ahorita viene aquí más claro. Estos estudios se identifican dos grupos de individuos. Uno con la enfermedad y otro sin la enfermedad.
Es decir, un grupo de enfermos y un grupo de sanos. Los voy a comparar. Su objetivo es determinar en forma retrospectiva las asociaciones existentes entre las exposiciones y la enfermedad. Es decir, ya tengo la enfermedad aquí y me voy hacia atrás, hacia la exposición. Ejemplo, a lo mejor aquí tengo pacientes con cáncer de pulmón. Un grupo de enfermos con cáncer y otro grupo de sanos. Y me voy hacia atrás para ver si se expusieron al tabaco, a contaminación ambiental, a solventes, a minerales, en la mina, no sé, factores de riesgo hacia atrás. Y voy a ver por qué unos sí se enfermaron de cáncer y por qué otros no se enfermaron, que sí se expusieron a lo mismo. Ejemplo, aquí está. Los sujetos de estudio selecciono enfermos, un grupo y otro de controles que se llaman sanos. Y me voy hacia atrás, son retrospectivos, hacia atrás. Y les pregunto exposición, a lo que ahorita les decía el ejemplo. Me voy hacia el pasado. Por eso este estudio es retrospectivo. Y son relativamente fáciles de hacer. El problema es escoger el grupo de enfermos, que esos pueden ser seleccionados no al azar, sino por conveniencia. Y el grupo de sanos, que va a ser mi control. El problema es que ambos grupos deben de ser similares, o deben de tener similitud. A lo mejor en edad, en sexo, a lo mejor en ocupación, a lo mejor del mismo lugar donde residen. Deben de tener ciertas características que los hagan similares, para que yo en un momento dado pueda, cuando llegue a mis resultados, yo los pueda comparar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el caso? Tengo que tener una definición de caso para que yo entre al grupo de casos. Se llama caso a todas las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad que voy a estudiar durante un periodo de tiempo y en una determinada área geográfica. Sí, porque yo tengo que decir, voy a estudiar los casos de cáncer de pulmón, pero tengo que especificar de qué tiempo a qué tiempo. Porque a lo mejor no van a entrar todos, a lo mejor de hace 10 años no tiene caso estudiar a lo mejor en un determinado tiempo en un lugar. ¿Y cuáles son los controles? Son aquellos sujetos o individuos o personas del estudio que no tienen la enfermedad y que están siendo investigadas. Deben de ser representativos de la población de donde provienen. Repito, ya decía hace rato, deben de ser residentes casi del mismo lugar, casi parecido por sexo, por grupos de edad, por ocupación, por religión, etc. Entonces aquí está este esquema. ¿Cómo lo selecciono? Aquí está. El estudio se inicia con la selección de dos grupos. El caso de enfermos, el grupo de casos o de enfermos, y el grupo de control, que son sanos, sin la enfermedad que voy a investigar. Y de ellos me voy hacia atrás, hacia el pasado, y pregunto quiénes estuvieron expuestos al riesgo de este grupo, y de los sanos también quienes estuvieron en riesgo. Los que no estuvieron en riesgo de los enfermos quedan fuera. Solo voy a comparar los que sí estuvieron expuestos al riesgo. Ejemplo, si estoy estudiando cáncer de pulmón y solo quiero investigar tabaquismo, los que tienen cáncer de pulmón y que fumaron o que fuman, aquí. Y los sanos también, los que fuman y los que no fuman. Y entonces voy a comparar ambos grupos, los expuestos de ambos. Y entonces aquí dice, el objetivo es comparar la proporción de sujetos expuestos a este factor de riesgo. ¿Sí? Si la primera proporción, es decir, de los casos es mayor que la segunda, se puede inferir que hay una asociación probablemente causal entre fumar y cáncer de pulmón. Sí, sí, el factor de riesgo es más alto en este grupo de enfermos que en el de sanos. Pero ¿qué tal si es al revés? Que es más alto acá el factor de riesgo, entonces pudiéramos inferir que ese factor de riesgo que nosotros creíamos que era de riesgo, que a lo mejor puede ser un factor protector, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, en la mayoría, si estamos estudiando enfermedad, los factores de riesgo casi siempre nos van a salir que están más altos en el grupo de los casos. La siguiente. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de diseño de estudio de casos y controles?
son muy empleados en eventos de baja incidencia. Ejemplo, si yo les ponía el caso de cáncer de pulmón, pues es baja la incidencia comparado con otras enfermedades, ¿no? Es baja incidencia, entonces me sirve, es útil en este tipo de problemas de salud. Son útiles para estudiar enfermedades que demoran largos periodos de tiempo, periodos de incubación, o que es una enfermedad crónica que me va a llevar mucho tiempo. Son útiles en eso. Son económicos, por ejemplo. Requieren poco tiempo para su realización y son útiles para investigar causas. Por eso, doctor, ¿es pelea? Sí. Doctor, por ejemplo, de los observacionales, estos son los mejorcitos y son bien rápidos de hacer. Yo sugiero que hagan así de casos y controles. Que estudien un problema de salud y tengan un grupo de casos y un grupo de control y lo estudien. Esto en realidad tiene más valor científico que transversal. Y son en realidad fáciles de hacer y se hacen rápido. Esos no. Y son transversales también en un momento dado. Son retrospectivos, pero solo investigo una vez factores de riesgo hacia atrás y ya termino. Y entonces estos son fáciles de hacer un estudio de casos y controles y tienen un poquito más valor científico que los transversales. ¿Cuáles son sus desventajas? Al recogerse los datos después de que ha ocurrido la enfermedad, los registros pueden estar incompletos o pueden sumarse sesgos, muchos sesgos. Ejemplo, alguien que tenga cáncer de pulmón, si le preguntamos hacia el pasado, muchas veces no se va a acordar de ciertos detalles, de ciertas variables, no se va a acordar. Entonces va a tener sesgos de memoria, o a lo mejor no nos quiere decir cierta información, va a tener sesgo de participación del individuo, o a lo mejor nos da información incompleta y pues lógicamente pues, no nos va a ser muy útil. Otro problema es que este de estudio de casos y controles no puede usarse para determinar incidencias, es decir, para establecer incidencias. No nos permite sacar tasas de incidencia, es decir, cuál caso es nuevo de cáncer y cuáles ya existían o ya estaban registrados antes. Ese es el problema. Y estos estudios solo arrojan asociación entre la exposición y la enfermedad. Esas son sus desventajas, algunas, las más importantes. Ahora, el estudio de cohorte, ese sí es el mejor, pero vamos a ver que cuesta más trabajo, más tiempo, son más elaborados, tienen más costo económico. Y ahorita vamos a ver. Son diseños longitudinales y prospectivos. Aquí sí vamos a seguir a las personas en el tiempo y a veces por años, los cuales recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y sus consecuencias. Estos diseños longitudinales son de tendencia y analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones entre algunas poblaciones en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población o en el universo. Y ahorita vamos a ver. Se llama longitudinal porque en el tiempo 1 y es prospectivo. Lo que hace rato les ponía el ejemplo, yo la entrevisto a ella antes de probar un medicamento. La entrevisto a ella está sana. La entrevisto ahorita, aquí. Recolecto información y la entrevisto. En determinado tiempo a ella misma la vuelvo a entrevistar. Y en determinado tiempo otra vez a ella misma la vuelvo a entrevistar, recolecto datos. Y la vuelvo a entrevistar a lo mejor cuando termina mi estudio. Y entonces son muestras, pueden ser muestras distintas en la misma población. ¿Sí se fijan? Puede ser aquí que yo la entreviste antes de que yo intervenga con ella. Hago la intervención y la entrevisto en determinado tiempo para ver si hubo cambios y luego en determinado tiempo y a lo mejor al final de mi estudio ya llego a una conclusión. Entonces, por eso se llama longitudinal, porque la voy siguiendo en el tiempo y es prospectivo. Estos estudios, prospectivo longitudinal, es un diseño de investigación observacional, pero es analítico, cuya población de estudio está compuesta por individuos clasificados como expuestos y no expuestos. Es decir, aquí fíjense la diferencia. El de casos y controles son dos grupos, uno de enfermos y uno de sanos. Y aquí va a ser al revés. Vean, voy a tener
dos grupos, pero los dos van a estar sanos en este momento, cuando inicia mi estudio. Los dos grupos están sanos, solo que un grupo va a estar expuesto a un factor de riesgo y el otro no. Voy a tomar el ejemplo de cáncer de pulmón. Voy a pensar que este grupo de expuestos al tabaco todavía no tienen cáncer de pulmón, pero ya fuman. Y voy a escoger otro grupo, control, que están sanos, pero que no fuman. No sé si me doy a entender. Los dos grupos están sanos. Uno fuma y el otro no fuma. Y los voy a seguir en el tiempo, pero para cáncer de pulmón, por lógica, los voy a seguir a lo mejor 15 años, 20 años. Porque en poquito tiempo no va a haber cambios. Entonces los voy a seguir durante muchos años y voy a ver de los que fuman, que estaban sanos, que fuman, cuántos se enferman de cáncer de pulmón, y de los que estaban sanos también, pero no estaban expuestos al tabaco, cuántos se enferman. Claro, aquí les puse otro ejemplo diferente, ¿no? Sanos expuestos al estrés, sanos no expuestos al estrés. Lo seguimos en el tiempo, vemos a quién le da un infarto al miocardio. Y comparamos incidencia de los expuestos con la incidencia de los no expuestos. Y vemos cuál tiene más relación con la variable infarto al miocardio contra el estrés. Estos no tenían estrés, pero acuérdense que aunque no tenga un factor de riesgo, hay gente que se enferma. Hay gente que nunca ha fumado y le da cáncer de pulmón. Hay gente que nunca se estresa, que es bien tranquilo, que se la lleva a pachurreos, no sé cómo se diga, que se le resbala todo y que también le puede dar un infarto, ¿no? Por otras causas, a lo mejor no relacionadas al estrés. Entonces, este estudio, recuerden, los dos grupos están sanos, pero el problema es que los tengo que seguir por mucho tiempo. Grupo de expuestos, ¿quiénes son? Es el grupo de individuos y quienes han estado expuestos a un factor de riesgo o puede ser un factor protector de una enfermedad o problema de salud que al inicio del estudio están sanos. Y el grupo de no expuestos, ¿quiénes son? Los individuos quienes no están expuestos al factor de riesgo, pero que también al inicio de mi estudio estaban sanos. Es decir, los dos grupos están sanos. Esa es la diferencia con el de casos y controles. Uno estaba enfermo y el otro sano y me voy hacia atrás. Y eso es al revés. Los dos grupos están sanos y me voy hacia el futuro. Lo sigo en el tiempo de manera prospectiva y longitudinal. Y los individuos del grupo expuesto y no expuesto compartirán los mismos criterios de selección, excepto que el grupo no expuesto no debe de tener la exposición al factor de riesgo, pero deben de ser similares como el de casos y controles. Más o menos deben de ser parecidos ambos géneros, por grupos de edad deben de ser similares, deben de residir en el mismo lugar, deben de ser obtenidos casi del mismo lugar, su actividad debe ser casi la misma, etcétera, etcétera. Deben de tener similitudes, por eso es importante, por eso a veces es difícil escoger esos grupos, porque deben de ser similares. Y los sujetos no deben de haber experimentado la enfermedad. Si voy a estudiar infarto al miocardio, ninguno debe de haber tenido un infarto, porque si no va a haber sesgos en mi resultado. ¿Cuál es el objetivo? Comparar la incidencia, es decir, casos nuevos, en este caso, infartos al miocardio o casos nuevos de cáncer de pulmón. ¿Sí? Entre los expuestos al factor de riesgo y entre los no expuestos. Si la primera tasa de incidencia en los expuestos es mayor que la segunda, igual yo puedo inferir que hay una asociación posiblemente causal entre el factor de riesgo y el infarto al miocardio. El factor de riesgo era el estrés y el infarto. O bien, si voy a estudiar cáncer de pulmón, es decir, si hay asociación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Si es más alto en los expuestos que en los no expuestos, entonces sí hay asociación. Y entonces allí yo voy a utilizar medidas de asociación, que ustedes ya que las verán, yo creo que en otro tema, que puede ser desde chi cuadrada, t de Student, razón de momios, etcétera, otras medidas de asociación. Y aquí está el esquema de los estudios de cohorte. Primero selecciono los grupos. Acuérdense, los dos son sanos.
Pero este primer grupo va a ser sanos, pero expuestos a un factor de riesgo. El otro grupo de sanos también, pero no van a estar expuestos al factor de riesgo. Y lo sigo en el tiempo. Y comparo las tasas de incidencia con el factor de riesgo. Y entonces mido, y si la incidencia y la asociación es más alta en los expuestos, puedo inferir que sí tiene que ver la asociación. Y en estos dos tipos de estudios, de casos y controles y de cohorte, allí sí yo puedo inferir que lo que sucede en estos grupos está sucediendo en el resto de la población más o menos igual. No exactamente igual, pero sí más o menos igual. Aquí sí, porque estoy utilizando medidas de asociación, yo puedo inferir que lo que sucede, esto sucede en todo lo demás. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Para qué me sirven estos estudios de cohorte? Me sirven para estudiar causas, o establecer causas de las enfermedades. Aquí sí, asociación. Me sirve para describir las experiencias de cada sujeto y agregar datos a la historia clínica de la enfermedad o completar una historia clínica de esa enfermedad que estoy estudiando, porque probablemente yo encuentre alguna información nueva. También me sirve para proveer una clara secuencia temporal en el tiempo. Es decir, la probable causa, decir, bueno, en promedio me salió o resultó que X factor de riesgo en promedio causa la enfermedad o el problema en X tiempo. Me permite prever esa clara secuencia temporal. Y me sirve para estudiar exposiciones de poca frecuencia. ¿Sí? Y estima el riesgo relativo asociado a la exposición bajo estudio. Ya decía, el riesgo relativo son con medidas de asociación. Pero ¿cuáles son sus desventajas? Vea, requiere gran número de pacientes para estudiar enfermedades de escasa ocurrencia. Necesito grupos grandes de pacientes sanos que tengan el factor de riesgo y que no lo tengan también. Pero necesito grupos grandecitos. Implica un largo tiempo de seguimiento si la enfermedad bajo estudio tiene un periodo de incubación o de latencia largo. ¿Sí? Entonces necesito mucho tiempo. El seguimiento se dificulta y las consiguientes pérdidas pueden afectar los resultados del estudio. Se refiere a pérdidas de los individuos o de los sujetos de investigación. Porque si yo voy a estudiar, no sé, 15 años, 20 años, pues muchos de esos individuos que estoy estudiando a lo mejor fallecen en el trayecto por otras causas, o a lo mejor se cambian de residencia, o a lo mejor ya no quieren seguir participando en mi estudio, se salen de manera voluntaria. Bueno, puede haber muchos factores y voy perdiendo individuos. Y si pierdo muchos, pues voy a llegar a un momento dado en que al final, pues ya tengo tan poquita población, pues ya los resultados ya no pueden ser muy, ya no puedo inferir, vaya, o detectar la causa probable, o la asociación de la variable causa-efecto. Eso es el problema. Y tienen un costo mayor que otro tipo de diseños, un costo mucho mayor, y el nivel de exposición de los sujetos puede variar a través del periodo de seguimiento. Es decir, a lo mejor estaba yo estudiando el estrés, y a lo mejor, imagínense un médico que a lo mejor ya se jubila, era cirujano, anestesiólogo, estaba expuesto al estrés de la cirugía, de la anestesia, pero se jubila o lo cambian de área o ya no quiere seguir haciendo cirugías y ahora lo nombran coordinador o jefe del área y ya no hace cirugías, ya no aplica anestesia. Entonces el estrés puede bajar. ¿Sí? Y entonces pues ya no va a ser lo mismo, ese es otro problema, el nivel de exposición. O a lo mejor estoy estudiando cáncer de pulmón con tabaquismo, pues a lo mejor alguien fumaba 1 o 2 cajetillas a la semana o al día, y a lo mejor poco a poco va dejando el hábito de fumar, o lo va disminuyendo, y entonces eso me va a modificar mis resultados. Esos son los riesgos, por eso son las desventajas que tenemos. Ahora, hoy terminamos con los observacionales, ahora vamos a ver los estudios experimentales.
Un experimento es una situación de control en la cual se manipula de manera intencional una o más variables dependientes, que son las causas, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes. Es decir, el investigador manipula algunas variables. Puede ser, ejemplo, que yo manipule la variable edad, a lo mejor. Yo quiero seleccionar solo personas de X edad, ya estoy manipulando esa variable. O quiero manipular el sexo, a lo mejor yo solo quiero que mi grupo de experimentación solo sean hombres o solo sean mujeres. Entonces estoy manipulando de alguna manera. ¿Sí? El grupo experimental es el que recibe el tratamiento o estímulo experimental. Y el grupo control o grupo testigo no recibe el tratamiento o la intervención o el estímulo que yo voy a aplicar. ¿Sí? Es decir, yo también puedo decidir como investigador a qué grupo yo le voy a aplicar una intervención o le voy a proporcionar un medicamento nuevo que yo estoy diseñando o a lo mejor un procedimiento quirúrgico nuevo. Yo soy el que decido. Ejemplo, ahorita veo aquí 6 compañeros. Yo puedo decidir de estos 3 qué intervención le hago o si se la hago al otro grupo. Yo como investigador decido, entonces estoy manipulando la intervención. Entonces, aunque sean seleccionados al azar, pero yo estoy manipulando ciertas variables. Esa es la diferencia de los experimentos. De los observacionales, yo ahí no intervengo, no hago nada. El primer requisito es que manipulo intencionalmente una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente. ¿Sí? Ya les decía, yo puedo manipular la edad. Digo, yo no voy a manipular la edad, no se refiere a que yo voy a decir qué edad tenga cada quien, no, me refiero a que yo selecciono qué edad voy a estudiar, qué grupo de edad. A lo mejor yo digo, voy a estudiar, voy a hacer un experimento de un medicamento para, no sé, para disminuir la colesterolemia y los triglicéridos. A lo mejor yo descubrí un nuevo medicamento y yo voy a decir, lo quiero probar solo en mayores de 60 años. Ya estoy de alguna manera manipulando que solo a los mayores de 60 no lo quiero probar en menores, solo en mayores. ¿Sí? Entonces ya estoy diciendo a qué grupo experimental y al otro grupo control a quién le voy a dar ese medicamento y a quién no. Entonces yo estoy manipulando. El segundo requisito consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Esto se realiza en los 2 grupos de comparación. En los experimentos mínimo debe de haber 2 grupos de experimentación. El grupo de experimentación y el grupo control. Pero a veces tienen más grupos control, no solo uno. Pueden tener 2 o 3 y solo un grupo de experimentación. ¿Sí me explico? Porque a alguno a lo mejor le doy un placebo y al otro le doy el medicamento tradicional y al grupo de experimentación el medicamento que estoy descubriendo o que quiero experimentar. El tercer requisito es el control o la validez interna de la situación experimental. Ahorita en la otra diapositiva viene que es la validez interna. Saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre esas variables. ¿Me ayudas, por favor? Entonces, en estos estudios experimentales están diseñados para probar hipótesis, modificando una exposición dentro de la población estudiada. Son aquellos en los que el investigador tiene cierto control de la exposición y evalúa el efecto de dicha intervención. En la variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que tiene la manipulación de las variables independientes. Es decir, el investigador manipula las variables independientes y observa si hay cambios en la dependiente. Ejemplo, si yo quiero, hace rato hablaba de fractura de cadera. Quiero probar cierta combinación de anestesia
de medicamentos para quitarles el dolor después de la cirugía, para controlarles o disminuir o desaparecer el dolor. Entonces, la variable dolor es dependiente, ¿no? Y la variable cirugía o fractura y el fármaco son las dependientes. ¿Sí dije bien? Dependiente el fármaco. No, a ver, el dolor depende de la cirugía. El dolor depende de la cirugía. Entonces yo voy a ver si esa dependiente, que es el dolor, varía o no con mi intervención, que es el fármaco. El fármaco que es independiente. Entonces, hagan de cuenta que yo, la siguiente, voy a, en el grupo de comparación o control, los pacientes no reciben la intervención, es decir, al grupo control, no le voy a aplicar ese grupo de anestésicos que voy a utilizar en el grupo experimental. A lo mejor les aplico el medicamento, porque también hay que tener en cuenta que aquí intervienen mucho los comités de ética. Porque también yo no voy a dejar, ejemplo, no voy a aplicarle un placebo a alguien que se hizo una cirugía de cadera y que va a tener muchísimo dolor, no lo puedo aplicar una tableta de almidón, por ejemplo, o de azúcar, que no le va a quitar nada el dolor, no sería ético. Yo debería de utilizar otro tratamiento, pero que sí sean analgésicos comúnmente utilizados, ya probados. En cambio, yo quiero probar mi nueva combinación de medicamentos, esa sí lo voy a usar en el grupo experimental, pero en el grupo control voy a utilizar los otros analgésicos. No lo puedo dejar éticamente sin nada, es decir, con placebos de tabletas de azúcar o de almidón. Eso también es importante. Pero sí, el grupo control no recibe mi nueva intervención, no recibe la nueva combinación de medicamentos para quitar el dolor que yo quiero probar. El estudio experimental más confiable para probar una intervención es esta investigación clínica o ensayo clínico. Recuerden que en esto voy a elegir a la población de experimental y al control de la manera más posible al azar, es decir, de manera aleatoria. Es necesario que en un experimento se tenga por lo menos dos grupos, ya decía mínimo dos grupos. El grupo experimental y el grupo control. Si es posible tener más grupo control, mejor. Si nada más se tiene un grupo, no es posible saber con certeza si lo que yo quiero experimentar tiene resultados beneficiosos. Entonces, si yo no utilizo un grupo de control, se convierte en un cuasi experimental, ya no sería experimental. Entonces, para que sea experimental debe de haber dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. Imaginemos un experimento en el cual queremos ver si un fertilizante hace crecer más rápidamente cierta especie de plantas. Debemos de tener la planta a las cuales se les administra el fertilizante, sería el grupo experimental, y plantas a las que no se les administra fertilizante, o se les administra otra cosa. Y siempre debe de existir un punto de comparación. Quiero ver si a donde les apliqué el fertilizante experimental crecen más esas plantas que las que no le apliqué ese fertilizante. Pero no basta con dos o más grupos, sino que estos deben de ser similares en todo, menos en la manipulación de las variables que el investigador va a realizar. El control implica que todo permanece constante, salvo la manipulación. Si entre los grupos que conforman el experimento todo es similar o equivalente, excepto en la manipulación de las variables, la diferencia entre los grupos puede atribuirse a lo que se está experimentando, no a otros factores. Por eso es importante que sean aquí más similares que todavía los de cohorte. Es importante. Ahora, de los experimentales, el ensayo clínico es de los mejores, sobre todo en el área de la salud. El ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto, una sustancia, un medicamento, una técnica diagnóstica o terapéutica, que a través de su aplicación a seres humanos pretende valorar su eficacia y seguridad. Ejemplo, así nacieron, por ejemplo, las cirugías laparoscópicas comparadas con las cirugías tradicionales. Hicieron un ensayo clínico para poder ver si eran mejor
que las cirugías tradicionales. Entonces, los ensayos clínicos consisten en un estudio experimental y son longitudinales y prospectivos, como los de cohorte. Es decir, se siguen en el tiempo. Y provoca y controla las variables del investigador y los pacientes son asignados de forma aleatoria a los distintos tratamientos que se comparan. Lo mismo, en un ensayo clínico tiene que ser elegidos de manera aleatoria. ¿Sí? Porque si no son elegidos de manera aleatoria, se convierten en cuasi experimentales, dejan de ser ensayo clínico y se convierte en un estudio cuasi experimental. Los ensayos clínicos, estos ensayos clínicos son los que presentan menores errores sistemáticos o de sesgo y constituyen la mejor prueba científica para probar algo. El elemento esencial del ensayo es la existencia de un grupo control. Debe de haber un grupo control para poder comparar. Repito, si no hay un grupo control, ya no es ensayo clínico. Sería un cuasi experimental, ¿sí? Y entonces permite probar si la nueva droga es mejor o no que las que ya existían o que un placebo. ¿Cuáles características tienen los ensayos clínicos? Que son estudios controlados, ¿sí? Controlados por el investigador. Son prospectivos, es decir, se hace seguimiento hacia el futuro y son longitudinales porque se van haciendo mediciones frecuentemente. Son aleatorias porque se eligen al azar. Repito, si no son elegidos al azar, pierde lo experimental y se convierte en cuasi experimental. El enmascaramiento, los casos asignados a cada uno de los brazos, es decir, al grupo experimental y al grupo control, se desconoce a qué grupo pertenece. Los casos, es decir, los individuos no van a saber si les estoy dando el medicamento nuevo o un placebo o el medicamento o el tratamiento